tal amigos? ¿Cómo les va? Continuando con el arreglo de diodos LED, este es un arreglo de 100 watts y revisando un poco más en detalle la estructura vemos que cuenta con 100 LEDs, como mencionamos anteriormente, y cada LED está conectado en arreglos de 10 LEDs en serie y 10 series en paralelo. De esta manera entonces cada diodo debería consumir alrededor de 3 volts, para un total de 34 volts en la fila, ¿verdad? Y como todo está en paralelo, pues prácticamente los 32 volts, 34 volts encenderían todo el arreglo. A la máxima corriente, esto es 3 amperes. Y entonces, pues realmente vemos que las propiedades de rectificador de este tipo de diodos aplica, pues acá tenemos 100 diodos LEDs, los cuales podrían comportarse como rectificadores. Entonces el experimento de hoy consiste en conectarle corriente alterna a un diodo LED. Pero bueno, aquí en mi país, en México, tenemos un grid, una entrega de corriente alterna de 127 volts de corriente alterna. Esto quiere decir que si queremos encender este diodo con 127, pues lo quemaríamos. Entonces, pero ¿qué tal si conectamos cuatro diodos de estos, cuatro arreglos de diodos en serie? Cada uno distribuye 30 volts aproximadamente y entonces veríamos que estos pueden encenderse de esta manera. Obviamente, pues si ustedes conectan tres diodos, habría que calcular alguna resistencia para poder limitar la corriente, puesto que el resto del voltaje que aparecería en el diodo faltante tendría que disiparse en algún lado. Si conectan dos o si conectan uno, tendríamos que conectar una resistencia grande en paralelo, perdón, en serie con la corriente alterna. Entonces, pues interesante experimento. Podemos conectar cuatro arreglos a la red de corriente alterna de 127 volts y deberían encender. Obviamente aquí hay aspectos técnicos interesantes como lo es el voltaje pico, el voltaje RMS, etcétera, etcétera. En mi caso, con 127 volts de corriente alterna, tendríamos un pico de 180 volts. Quiere decir que el voltaje a pico debería ser alrededor de 360 volts de corriente alterna pura. El diodo va a rectificar, entonces me va a eliminar el ciclo negativo y con el ciclo positivo deberíamos entonces estar jugando. De todas formas, la red entrega 127 volts RMS y esos son los que estaríamos utilizando para el diodo. Es probable que haya un pico ahí hasta los 180 volts que pudiera eventualmente en largo plazo dañar a los diodos, pero eso es algo que averiguaríamos con el tiempo. Muy bien amigos, pues vamos a ver cómo funciona el experimento. Aquí podemos ver un disipador que me encontré, era de una vieja fuente conmutada y bueno, lo estoy reutilizando precisamente para evitar que los diodos se calienten a un máximo que pudiera dañarlos. Aquí tenemos entonces el arreglo de cuatro diodos o cuatro arreglos de diodos con conexión en serie y justo aquí le vamos a conectar la corriente alterna. Entonces vamos a conectarle 127 volts. Ya tengo aquí de hecho el cable que voy a utilizar para la conexión. Es un cable americano sin tierra y con dos bornes para poder conectar a la corriente alterna directamente. No voy a conectar absolutamente ninguna resistencia y vamos a ver cómo funciona. Aquí obviamente pues este disipador tiene aquí suficiente área. Vamos a alejarlo un poco más. Suficiente área para poder eventualmente disipar el calor, pero se podría diseñar algún arreglo para poner un par de ventiladores de tal forma que haga circular el aire y enfríe el- los diodos o el mismo disipador. Vamos a ver entonces, ya tengo aquí conectado el voltaje, solamente para mostrarles que estaríamos usando los 127 volts.
Entonces voy a prender aquí el switch. Y ahí está, me está dando 129, 130 volts, poco arriba del voltaje nominal. Esto es lo que utilizaríamos entonces para conectar los LEDs. Muy bien amigos, aquí ya tengo el arreglo entonces. Uno de los extremos va a la corriente alterna, el rojo va a la corriente alterna. Se ha desconectado, vamos a ponerlo entonces aquí. El rojo está conectado al extremo izquierdo del arreglo de LEDs y el otro extremo está conectado a la corriente alterna. Entonces vamos a prender el switch. Bueno, y ahí pueden ver amigos el arreglo. Me voy a alejar un poco para que aprecien mejor la intensidad de luz. He apagado todas las luces para poder ver nuevamente el efecto. La cámara inmediatamente ajusta. Pero aquí pueden ver ustedes la intensidad de luz de 4 diodos LEDs. Aquí no se va a apreciar realmente porque el lente se protege. Necesitaría un filtro especial para que ustedes puedan ver. Pero bueno, aquí está el arreglo de 4 diodos LEDs en arreglo serie conectado directamente a la corriente alterna. Pues un experimento interesante amigos, porque de esta forma podrían ustedes desarrollar una lámpara que esté bien disipada y que se alimente directamente con la corriente y no se preocupan de eliminadores de batería costosos y complejos. Muy bien amigos, pues esa es la prueba. Conectando 4 arreglos de LED a 127 volts. Después medí la temperatura ya sin la cámara y me dio alrededor de 64 grados centígrados, lo cual es una temperatura bastante aceptable para poder utilizarlo y lanzarlo a aplicación práctica. Espero que les sea de utilidad y no dejen de comentarme. Muchas gracias.